Hola. Hola, profe. Oh, sorry, it's late. I couldn't find my story. I had to find my PowerPoint. Llegué un poquito tarde. Pero ahora estoy mejor porque tengo back. Back es una persona muy interesante. No me gustó él. ¿No te gusta back? Oh, qué bueno. La clase viene llegando. Es una excelente. Profe, I can barely hear you. Oh, okay, just a minute. Let me go find my mic. Amico, I like your blonde hair. Thank you. It's not gonna be like this forever. I still freak myself out when I look in the mirror because I used to have brown hair. Amigo es diferente. See, I love it. and maybe next week you'll see me in another type of hair. Pero ahora Mico es una rubia. Sí, no me gustó. I fear Ahora, my- ¿me escuchan bien ustedes? Yeah, my mom is sending it to you. Tengo mi micrófono. Ok. And it does- Hola. ¿Quién Hola. quiere leer su writing? Tyler, ¿tú quieres leerlo primero? Okay. So mine was like a 5-minute timed writing, and How many words did you count your words in 5 minutes? oh, I didn't Okay. count my words, but I'll just read it, and I haven't even looked at this since I wrote it, so who Okay, knows? good. Do you know what a good number of words is in 5 minutes? What? 100. Okay. When I was in school, we gave, if you got 100 or more, we just gave you 100%. So you tried to get 100. And do you know what your speaking was in 5 minutes? What? Your speaking was about 300 to 400. Kelsey was 400. Yours was a little less. Parker was not too far from Kelsey. So that's 400 in 5 minutes. Cooper was 200 in 5 minutes in speaking. So 100 in writing in 5 minutes. That just lets you see. It shows how fast you can process and get the language out, which you Okay. guys are now muy rápido. Okay, Tyler, léelo. Léelo. Okay. La clase de español es muy interesante. Hay muchas cosas que está ocurriendo. I don't even Yeah, so know why I there's use that muchas word. cosas que está, Que están because ocurriendo. there's more than one. Yeah. Primero, Buck y Amico están enamorados. Enamorado is one person. Enamorados. Yeah. I don't know.
es un problema porque los dos están separados. Buck está buscando para amigo, pero él no tiene lentes. Entonces, él no puede ver bueno. I don't know if that's right. Bien. Bien. I was like, that does not sound good. Yeah, But, no. okay. Él reconocí. Reconocí es I. Reconoce. So, That's I don't even know. reconoce and reconoció is past tense. Obvio. Él reconoció que Rosa Rica tiene lentes y él quiere obtenerlos. Él cree que es una buena idea a robar los lentes durante un acto de servicio. Por eso, él está ayudando a Rosa Rica a cruzar la calle. La corazón de Amico está roto. Ella lloraba para 3 años, porque Buck no estaba con ella. Amico es super joven, and then I wanted to finish my sentence, so I went over time here. Entonces, ella quiere que su relación con Buck, and I don't know if this would be subjunctive or not, It is subjunctive. but I put sea un secreto. That's amazing. Look at that. First subjunctive ever from Tyler. Yeah. I can't believe, good job, Tyler. That was a thrill to hear that. Again, Thank it's you. so high, nearly perfect. There's probably, I don't know, 5 errors. You know, it's about 95% accurate. And in AP, which is advanced college, if we got 1 in 10 errors, that was where the kids were. It's really good. Fabuloso. Celebración para Tyler. Woohoo. Okay, Kelsey, ¿tú quieres leer? See, I also wrote this. I wrote this last Friday and have not looked at it since. So, Oh, and I qué did bueno. count my words, and I only got 87, so I was a little under. Escribiste por 5 minutos, 5 exactamente. minutos, sí. Un poquito más. Qué Pero bueno. yo hice el mismo de Tyler, exactamente el mismo. 80, Tyler, cuenta tus palabras también, porque Kelsey escribió 87. 87 es bueno, especialmente Es bueno. si estás pensando y Sí. analizando las palabras, entonces es bueno. Ujú. Es que yo pensé. Ok. La relación romántica entre Buck y Miko es completamente increíble y completamente cierto. Buck es un hombre muy honorado. ¿Es it honorado o honrado? Honrado. Honrado. Yeah. Yeah. Honrado. Honrado. Ok. Yeah. Honrado. Que está completamente enamorado con Miko, la chica de sus sueños. Tenían una relación para 2 días, pero cuando Miko reconoció que Buck no podía verla, ¿es correcto? ¿Ver a ella? Ok. Verla is perfect and ver a ella is perfect. Ok. Verla. Ok. Buck no podía verla, ella salió la relación. Ella quería estar con un hombre con ojos que trabajaban. Funcionaban. Okay, what? Trabajar is Funcionar. that type of work. Funcionar is Funcionaban. different type of work. Gotcha. That makes sense. Yeah. Desafortunadamente, los ojos de Buck no eran así. Ahora Buck quiere impresionar a Miko, and this is probably around when I went over time because I wanted to finish my sentence and I wanted to add subjunctive too. So, ahora Buck quiere impresionar a Miko con los lentes de Rosa Rica y entonces tengan una relación romántica otra vez. And I was going to ask, would that be tengan or tendrán? Yeah, well, After yeah. I wrote it, that sounded weird. Tendrán. If you want tengan, something's got to cause it to be subjunctive.
Like it would be, Okay. es posible que Es tengan, posible que o tengan. Okay. que tengan, they want Yeah. to have, o su That mamá makes sense. quiere que tengan Okay. relación. Okay. Because O after I wrote it, I'm like, Nico, I feel like that should Nico be no quiere que tengan una relación. right. Okay. Cool. Es to know. excelente, buenísimo. Oh, clase. Okay, wait just a second. I want to tell you how many words I got ¿Cuántas before. palabras escribiste? So I did 103 in 5 minutes, and then total with my overtime, I got 114. Whoa! A native speaker does about 100. You know, if you're just writing normally and, you know, doing some editing and that, 100's what you want to do in 5 minutes. So, 100 es buenísimo. Oh, clase, el sábado pasado tomé mi examen Apple. Así que Para Portuguese? para portugués. Sí, ahora yo por fin entiendo lo que ustedes hicieron. Fue una experiencia muy interesante. Yo seguí hablando, sin saber. Sí. Yo entendí, podía entender lo que dijo la chica, casi todo, no todo, pero casi todo. Sí. Pero yo dijo, tengo que hablar. Más y más y más. Es Así que- difícil. Yo hablé hasta el fin, posiblemente hasta el fin, faltando 2 o 3 o 4 segundos con cada vez. Así que, pero era difícil, porque tú no tienes el vocabulario. Siempre estaba hablando de actividades y yo juego golf, juego mini golf con... Tienes que pensar en algo que decir. Sí. No es fácil. Es difícil. Es Y- difícil. También cuando tú tienes que preguntar a ella qué ella hace con tu día y es... Oh. It's, It's Es truly terrible. a test of the language that's strong and healthy in your brain. Mhm. Otherwise, you got to pause and think. But if you pause, then you're not fluent. You know, you're trying to show your fluency. So you just got to keep talking. And boy, you see what's there, what's strong and healthy. It was very interesting for me to do it. So everyone's done it in here, but Sophia never did do her test, but everyone else did. Okay, ¿quién quiere? Parker, ¿tú quieres leer ahora? Let's see. I counted the words. I had 118. Oh, qué bueno. 118 es buenísimo. Yeah, it's pretty much the same thing Tyler and Kelsey said. A little. Yeah, that's buenísimo. That's what we want. We want you to. That's what you're doing. You're all writing the same story. Yeah. Quiero hablar sobre los conflictos en esta clase. Miko es una chica muy triste. Es obvio que ella está enamorada con Buck, el vagabundo. Pero Buck tiene una novia diferente, que es muy rica, pero ella no está muy bonita. Es un problema grande para ella. Buck no le pega mucha atención a Miko porque él tiene una novia. La novia de Buck tiene muchos años más que él. Yo creo que ella tiene 3,000 años y medio. La novia se llama Rosa Rica. Es obvia a la clase que ella tiene mucho dinero porque su nombre tiene la palabra rica. Pobre amigo, es obvio que ella está muy enojada porque Buck tiene una novia diferente. Pobrecita. Sí, es el fin. Celebración. Now, to pay attention, they have the word prestar atención. It's something you'll just learn in the, you know. Yo quiero prestar, and prestar means loan. Like, te presto mi libro, I'll loan you my book. So you're loaning your attention is in español. Okay, ¿quién quiere leer? Jeremy, ¿tú quieres leer ahora?
Okay, I thought what you meant by 5-minute writing thing was it has to be 5 minutes when you're speaking it. So I wrote a lot more than 5 minutes. Oh. Está bien, Um, escribe. Lee. Okay. Hay una encuentra nueva en la clase de español. Hay una chica que se llamaba Rosa Rica. Rosa Rica tiene un mascota. El mascota eres un No, you're pato doing que it se again. That's llamaba you. How do you change that you to talking about her? S. S. I thought it was the other way around when I was writing it. No, it's Um, her. She. Es un pato que se llamaba Chuck número 2. I forgot what the name of the duck was. That's what you do. You make it up. Invéntalo. Yeah. Rosa Rica es una persona muy There you go. interesante. Yo creo que Rosa Rica hace un plan con el chico super loco Marvin para controlar el universo. El universo. Rosa Rica necesita la ayuda de Chuck número 2 para cruzar la calle, pero Chuck número 2 prefiero a estar en casa. Oh, yeah. Quedarse. Estar en casa. Yeah, quedar is stay. Quedar en casa Quedarse. y si come toda la comida. Rosa Rica necesita cruzar la calle porque Rosa Rica necesita comprar una bomba atómica para su plan como el chico Marvin. Ahora Rosa Rica no puede tener bomba atómica porque su mascota no quiere ayudarte. Is that right? Yeah, no quiere ayudarle. The le is No her, quiere ayudar. is you. Okay. Rosa Rica, where am I? Rosa Rica decidiendo para fue a Walmart Try sin that. su How do you say mascota. she decides. Or decides or decided. Decidiendo. Ella is decidiendo. deciding. Ella decidiendo. Decidió. Is she Decidió. decided. Or you could say decide is she decides. And decidiendo is deciding. Okay. Rosa Rica decidiendo. No, decidendo. Decide. My brain isn't. Decide para fue a Walmart sin su mascota, pero un hombre que se llamaba Profe ayuda a Rosa Rica a cruzar la calle. Ahora Rosa Rica puede completamente su plan con Marvin porque Profe tiene una adicción de ayudas las personas a cruzar la calle. Celebración. Muy bien. Obvio. Fantástico. Ok, Lisa, ¿quieres leer lo que escribiste? Sure. I wrote mine yesterday and I could not hardly remember any of this story. And this was the fastest 5 minutes of my life. It felt like it was 30 seconds and the timer went off. Okay, mine's pretty simple. Hay un chico, el chico se llama Buck. Buck es un chico poquito extraño porque Buck no tiene una camisa. Buck también tiene una caja grande. Un día Buck estaba andar en la calle y lo vi. Try that again. Estaba, andar says was to walk. So how to make andar ing? Estaba andariendo. Andando, andio. Andando.
Ok, andando en la calle y lo vi una chica vieja. La chica se llamaba Rosa Rica. Rosa Rica es una chica con ropa morado y lentes morado. Parte de la clase piensan que Rosa Rica es muy vieja y la otra parte piensan que es una chica en disfraz. Rosa Rica tiene mucho dinero. Buck quiere ayudar a Rosa Rica a cruzar la calle. Todo el tiempo Buck buscaba and then the time went off. Excelente. Celebración. Good job. Excelente. Ok, Taylor, lee lo que escribiste. So I got 103 words, and then I went overtime a little bit to finish my sentence, and then I got 115. Good. I love it. So hay chico se llamaba Buck, quien es enamorado de Nico, pero no puede ver muy bueno. Buck es un hombre extraño y probablemente es parte de su mafia. Buck ayuda a una chica a cruzar la calle. La chica es muy vieja y rica. Ella se llamaba Rosa Rica. Ella era parte del pingüino mafia, pero ahora ella es solamente un experto del universo. Rosa Rica tiene lentes mágicos. Buck quiere los lentes porque quien tenerlo es el experto del universo y él puede ver a Nico más mejor. Es porque Buck ayudó a Rosa Rica a cruzar la calle, solamente porque Buck quiere robar los lentes de Rosa Rica. Es interesante. Taylor, your Spanish, oh my gosh, you're getting so good. I just love it. That just sounds so good. Good, I love it. Okay, Alan Cooper, you guys want to go? Amico? Amico, did you got yours? Go ahead, let's hear Amico. So I didn't time myself on mine, All right. but I have 203 words. Good for you, good job. Hay un hombre, el hombre llamado Buck. Buck es un chico muy interesante. Buck no tiene una camisa, solamente tiene una camisa interior. La camisa interior no es muy buena, es muy sucio. Hay una chica y un chico que se llama Kelsey y Tyler. Los dos son muy sospechosos, en mi opinión. En mi opinión, Kelsey y Tyler están en la pollo mafia. Los dos niego. Kelsey y Tyler piensan que Buck está interesado en mí. Es ridículo. Yo niego porque no me gustó él. Él es muy extraño. La clase piensa que hay una chica muy vieja y ella se llama Rosa Rica. La clase piensa que ella es una chica en disfraz y ella está interesada en Buck. Me gustó esta idea. En la opinión de Kelsey y Tyler, Rosa Rica está en la mafia. Ella tiene una bolsa de fruta que es muy sospechosa. Hay una manzana que Kelsey y Tyler piensa que es una mini bomba atómica para Buck porque Rosa Rica es parte de la pollo mafia y ella no le gusta a él. Esta idea es la idea de Kelsey y Tyler. La clase está con Kelsey y Tyler y es muy triste para mí porque no me gustó Buck. Buck es muy extraño. Gracias. ¡Nico! Amico. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Pobre Buck, probablemente está escuchándote. No, pobre mí. Amico, your Spanish is way above your, when you took that test, you tested really low, but your Spanish is way above where your test was. Yeah, I got anxious when I was doing it because I didn't know what most of the words were, so I couldn't say what I wanted to say. So I was
Yeah, so if you took it again, we'll have you take it again sometime. It doesn't matter. You just got to show them that you can talk. I mean, you have all this Spanish in your brain, and they didn't know that you could talk. You can talk. And so, but your language is so good. They're just fabulous. Love it. Okay, Alan Cooper, ¿están allí? Yes, I'm here. Oh, Alan, lee lo que escribiste. I wrote about my family because I remembered like nothing of the story. Because okay, Llegaste tarde a la clase. sí, es verdad. Okay, I got 74 words. Okay. And yo escribiré sobre mi familia porque la primera vez que yo necesitaba escribir, yo escribí sobre mi familia. Yo tengo una familia muy excelente porque ellos les gustan hacer cosas muy divertidas conmigo. Por ejemplo, 3 meses pasados fuimos a la playa para la fin de la semana. Era muy divertido. También yo tengo un abuelo muy generoso y muy simpático. El año pasado yo fui a México con mi abuelo y era muy divertido. Tú debes tener un abuelo bueno. Y una prima buenísima. Y una Gracias. prima buenísima. Es increíble. ¿Y, ¿te gustó tu tiempo en México? Sí, era muy difícil y divertido. Difícil y divertido. ¿Por qué era difícil? Una experiencia con la Uber era muy difícil. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hablar con la manejero. El chofer. Chofer, o sí, Sí. para mucho tiempo. Y yo Oh, ¿tú hablaste con él? un poco. Qué bueno, entonces es bueno. Guys, later today to get some- Es buenísimo. Ok, Cooper. ¿Cómo estás, Cooper? ¿Cooper está o no está? Está durmiendo. Claro. Okay, you guys, your Spanish sounds so good. So amazing. Now, the next thing you just keep working on. One thing, and Miko, if you say Tyler and Kelsey think, how would you say that? Tyler y Kelsey pienso. So is I think. Piensa. Piensa is for only one of them. Thought is pensaba. Pensaba is thought for one of them, though. Okay, I mean, this is how we work on through your writing. Then you guys are all at 90%, by the way, which is high. If this were a school class, you'd all have A's on your writing. But we can hear on your writing and help you get a little better. What's the diferencia? Kelsey, ¿cómo se dice Tyler y Kelsey think? Tyler y Kelsey piensan. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre Tyler y Kelsey piensa versus Tyler y Kelsey piensan? ¿Qué significa? El en el and de la palabra significa más de uno. Sí. So whenever you're talking about two people, amigo, then you put an N on it. It's the difference of amigo is pretty versus amigo are pretty. Do you see how R sounds funny? And so if you say Kyler y Kelsey piensa, it's like saying Tyler and Kelsey is instead of say it. So
R's for more than one, an N. So it's easy in Spanish because you just put an N. And so then the next thing that all of you guys are getting better and better, and this is hard, it's agreement. Does anyone know what I mean by agreement in Spanish? We have agreement in Spanish that we don't have in English. So what does agreement mean? And what do I mean by agreement? Lisa, do you want to try that? Yeah, like camisa and roja, like they both have to be feminine. Like I can't say, like pero is masculine, so you have to change. Like if you're saying a tall dog, it would have to be pero alto, not pero alta. They have to agree on both being masculine. Yeah. And in the verb, it has to, excuse me, it needs to agree also on like That's one. right. one That's dog. what Nicole was. She was talking about two people, but they can't hear it because she didn't put the N there. Yeah. Yeah. And so if you say chica bonito, what will a native speaker hear on that? Tyler? They'll be confused because you just called her a girl and a boy in the A same girl sentence. and a boy at the same time. And so that's why, and this takes some time to get it. You guys are mostly there, but when you do make Spanish errors, a lot of times it'll be this. So one other thing, DAD words are, do you know what? Feminine. Feminine. Yeah. So how would you say a pretty city? La ciudad bonita. La Una ciudad. ciudad. Una ciudad bonita, correcto. So this is what's really hard for English speakers because we don't have like a table is feminine. Yes. Where did you come up with that? That doesn't even make sense. But it's just a function of their language. They've assigned gender to everything. There's one other group of words that are always feminine, and that's ION words. So like acción, una acción rápida. So you gotta say acción rápida instead of acción rápido. Or so ION words are always feminine, DAD words are always feminine. And so the problem is any word that is talking about it has to match O and A, and also singular and plural. So how would you say interesting? How would you say an interesting book? Un libro interesante. Correcto. How would you say some interesting books? Unos libros interesantes. Yeah. And if you say libros interesante, what will a native speaker hear? Books interesting. Yeah. Or, yeah. Well, they'll hear only one book with interesante, Yeah. but they'll hear more than one with libros. So that's why, for them to hear what you're really trying to say, you say libros interesantes. Correcto. Okay, there's one of your few grammar lessons. En la historia de mi clase. Agreement and verbs. You guys are amazing on your verbs, really, compared to the majority of the people. Okay, vamos a hablar. Did I share my screen yet? Okay, un momento. Ahora ven al famoso Bach. Sí. Oh, Lo vemos, sí. pero profe, solamente queremos hablar de la relación entre él y amigo. De nadie. Casi toda la clase quiere hablar de eso. Pero Es- Kelsey, Emiko está un poco ofendida con
Eso. Bueno, tú no comprendes. Amigo está un poco confundida porque ella tiene mala memoria. Tengo bien memoria. Ella tiene mala memoria porque no recuerda su relación romántica con Buck. Sí. No. Pero ella cree que Buck tiene una relación romántica con Rosa Rica. Y es completamente ridículo. Rosa Rica es vieja. Pero como recuerda que Buck no ve bien. Y Buck No importa. Buck no ve bien. Recuerda que no ve Pero- bien y por eso él piensa que Rosa Rica es joven. Que no Profe, es vieja. Él podía ver que ella tenía lentes. No, ni siquiera podía ver sí. que tenía lentes. Sí, podía verlo. Porque él quería robarlos, ¿recuerdas? Él necesitaba estar directamente enfrente de ella para ver los lentes. Y entonces él quería ver si tenía lentes y trató de ver, pero Rosa Rica pensaba que él estaba tratando de besarla. Y por eso ella reaccionó con sorpresa, dijo, oh no, ¿me vas a besar? Y Buck dijo, oh no, solo quiero ver si realmente tienes lentes o no. Y después Rosa Rica explicó, oh sí, tengo lentes. Y después Buck entonces sabía que tenía lentes. Tyler, explica mi cuento. Lo que pasó con Buck cuando trató de ver si tenía lentes o no ella. Oh, es muy interesante. Tú necesitas Buck interesante. Buck no puede ver bueno, entonces si él No, quiere bueno is ver talking about things. bien, Bien. bien, Yeah. Okay, keep gracias. going. Él no puede ver bien, entonces si él quiere ver algo, él necesita estar directamente enfrente de la cosa. Y La cosa o la persona, depende. sí, depende, o el animal, O el animal. muchas cosas. Y él quería saber si Rosa Rica realmente tenía lentes o no. Entonces él Trató de ver. sí, él estaba tratando de ver los lentes y él estaba directamente enfrente de Rosa Rica y Rosa Rica estaba pensando que él estaba tratando a besarle. La. Le o la, you can do either one. La. Le goes to boy and girl, la goes to just her. Ok, la. Y ella reaccionó con shock. ella estaba muy sorprendido y nerviosa. Y Buck le dice, oh no, solamente quiero saber si tú tienes lentes o no. Y ella dice, oh, sí, yo tengo lentes. Y ahora Buck sabe que ella tiene lentes. Fantástico. Muy interesante. Taylor, describe la situación con Buck. ¿Qué pasó con Buck cuando él trató de ver si Rosa Rica realmente tenía lentes o no? Sí, Abbott no puede ver muy bien, así que él necesita el cosa o animal.
animal o persona ser directamente en frente de él. Y cuando él ver Costa Rica, él, how would you say like got right in front? How do you say it? It's hard to hear you today. Got, like Not got in what? French. Got in French. God in front. Oh, just say estaba enfrente de ella. Okay. Él estaba en frente de ella y ella es muy sorprendido. Buck le dice, oh, solamente ver si tú tienes lentes. Y Rosa Rica le dice, oh, sí, yo tengo lentes. Así que Buck sabe ahora. Interesante. Buck sabe que realmente tiene la... Kelsey, ¿quieres describir en tu opinión, tu punto de vista, lo que pasó? Oh, sí, yo quiero escribirlo porque yo estaba en la calle cuando esto ¿Tú pasó. viste personalmente Oh, sí, lo vi perfectamente. describe Sí, realmente lo que pasó? Porque realmente lo que pasó es que los dos estaban andando, estaban hablando un poquito, pero era obvio que Buck no podía ver bien porque él estaba mirando en todas direcciones diferentes. Así que, en mi opinión, era obvio que él no podía ver. Pero Rosa Rica es muy baja, así que ella probablemente no sabía esto. Así que cuando Buck estaba directamente enfrente de ella estaba, tenía miedo. Y, tenía estaba, mucho miedo. sí, mucho miedo, porque Buck es un hombre un poco extraño, tiene un bigote largo, así que... Ropa interior, está andando en la calle en Sí, su ropa interior. en la calle, sí, exactamente. Así que yo fui así a ellos para protegerla si necesitaba hacerlo. Pero entonces Rosa Rica era como, ¿qué estás haciendo? Hombre raro. Y él dijo, oh no puedo ver si tú tienes lentes o no. Y ella dijo, sí, tengo lentes, es obvio que tú necesitas tenerlos también. Y él dijo, oh, ok. Y entonces él, No la besó. sí, no la besó. Y es bueno. Un momento, pero ¿tú crees que quería besarla? Yo creo que Buck no quería besarlo, pero no estoy segura si Rosa Rica quería que él le Besara. Past tense. besara. Besara, yeah. It's Porque, subjunctive, but it's past tense. okay. Porque ella probablemente nunca ha recibido un beso de un hombre, así que ¿Tú crees no que sabemos. ¿Tú crees que en toda su vida que nunca había recibido un beso de un hombre? Creo que probablemente había recibido uno cuando ella era 5 o 6 en la escuela, pero era en la mejilla y no era muy No cuenta. romántica. Sí, no cuenta No realmente. cuenta si está en la mejilla. Sí, Así claro. que necesita estar en los labios. Sí, Correcto, para contar. sí, Así claro. que Rosa Rica tenía varios besos en la mejilla, pero Sí, solo uno de su papá. sí. Pero Y eso su no pato, cuenta. Roberto le da a ella besos en la mejilla. Sí. Sí.
Es una posibilidad. Sí. Tú, Tyler, ¿tú contarías un beso en la mejilla como un beso de verdad o no? Si es un pato, sí, pero si no es un pato, no cuenta. Pero mira, si Buck, si él Sí. besara a Rosa Rica en la mejilla, ¿tú lo contarías o no? ¿Como un beso de verdad o no? Mi opinión no, porque en mi opinión Buck no es un pato. Mm. También la corazón de Buck no Está es... conmigo, Sí, obvio. está conmigo, no está con Rosa Rica. Así que realmente no contará. No es la verdad. Es la verdad. Nico lo En niega. México no recuerda. Nico Yo niega todo. En mi opinión, porque tiene memorias diferentes. Pero Kelsey fue una testiga, ¿correcto? Testiga. Oh, sí. What's a testigo? Witness. Witness, yeah. Like you're testifying of something. Fue un testigo o una testiga. Creo que, oh, I hope that's right. I don't know if testigo is only masculine, if it's feminine too. Fue un testigo. No sé. I'll have to look that up. Okay. Así que Kelsey testificó de la experiencia de entre Bach y Rosa Rica cuando él trató de ver los lentes, pero Rosa Rica pensaba que solamente tenía la intención de besarla. Así que, Emiko, describe la situación entre Bach y Rosa Rica. Describe si tú crees lo que dijo Kelsey, crees lo que dijo Tyler, crees lo que dijo Taylor, describe tu opinión de todo. Y tú no debes tener celos, ¿ok? Ce- Importante. Celos, Emiko, have you heard that word? Lies. Yeah, tener celos is jealous. So celos said, Kelsey said, don't be jealous when you tell you la situación. Don't be jealous of Bach or Rosa Rica. La clase o casi Tyler y Taylor dice que Bach necesita lentes, las lentes de Rosa Rica porque él no ve y me gustó que él no ve y los tres dicen que Casey dice que Buck parece ver en direcciones diferentes Sí. y porque él no ve y en mi opinión él ve un poquito pero no mucho y en mi opinión él robó los lentes a Rosa Rica porque él necesita los. Pero amigo, ¿tú crees que él trató de besarla o solo trató de ver si tenía lentes o no? Can you say that in English? I can't. This trató de is tried to. So tried to besarlas, tried to kiss her, or trató de ver, tried to see
si tenía lentes o no. Fue la experiencia. Porque Buck trató de ver si Rosa Rica tenía lentes, pero Rosa Rica pensaba que Buck quería un beso. No. Una situación diferente. Sí, mi opinión, solamente él necesita ver con los lentes. Sí. Jeremy, ¿qué piensas tú? Pienso que los dos tienen problemas. Número uno, no quiere los lentes de Rosa Rica porque Buck, porque Buck quiere ver, Mejor. how do you Mejor say, es see if. sí, es if, yeah. No, how do you say see if? How do you say? I'm not understanding. Is it ver si? Ver si, yeah. Ver si. Yeah. Ver, sí, yeah. Ver Oh, yeah. si, I can't put the words in English together. ver si, Roca, eres joven o vieja porque Buck no puede ver sin los lentes. Entonces, Rosa Rica no quiere pedir a los lentes. Is that right? Yeah, I couldn't get that. No quería o no quiere what? O pedir Pedir, give him, o dar. Dar. Rosa Rica no pedar. quiere dar los lentes a Buck. Okay. Rosa Rica no quiere dar a los lentes a Buck porque Rosa Rica no quiere Buck a ver que Rosa Rica eres muy vieja. Sí, Jeremy mencionó algo muy interesante, en mi opinión, y quiero saber lo que ustedes piensan de esto. Jeremy dijo que Buck quería ver si Rosa Rica realmente era joven o vieja, porque él no sabía. Así que tenía que ver tenía que ver con poca distancia para ver si era joven o era vieja. ¿Qué piensas de esa idea? Es una idea muy interesante de Jeremy, yo creo. Sí, me gustó. Me gustó la idea. Que amigo dice, oh, una idea interesante. Sí. Lisa, ¿qué piensas tú? ¿Por qué vio a Rosa Rica Buck? Hay unas posibilidades. La vio porque quería los lentes. La vio porque quería besarla. O la vio porque quería ver si realmente era vieja o realmente era joven. ¿Qué piensas tú, Lisa? Yo pienso que Buck buscaba muy cerca de Rosa Rica si puede ver si tiene lentes. Yo pienso que Buck no quiere besarlo, pero yo pienso que... Besarlo is kissing a boy. Oh, versarla. Pero yo pienso que Rosa Rica quiere un beso de Buck. Es una posibilidad.
Es una posibilidad, porque Rosa Rica ve bien. ¿Cómo sabemos, Alan, cómo sabemos que Rosa Rica ve bien? Alan, ¿tú tienes una idea? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo sabemos que Rosa Rica ve bien? Clase, tiene lentes. Es obvio. Pero, profe, en mi opinión es evidencia que ella no ve bien. Pero con los lentes ve bien. Si tiene las lentes correctas, debemos suponer. Can you hear that? Suponer. Suppose. Debemos suponer que ve bien. ¿Tú crees, Kelsey, que debemos suponer que ve bien si tiene los lentes o no? ¿O hay una posibilidad que no? Yo creo que la única cosa que debemos suponer es que Buck está totalmente enamorado conmigo y debemos suponerlo porque es obvio que es cierto. Y no debemos suponer nada más, en mi opinión. Es posible que Rosa Rica no puede ver bien. Es posible que los lentes son falsos. Es posible que ella siempre tiene siempre cerrados sus ojos. Ojos cerrados, sí. Siempre tiene ojos cerrados. Es posible que ella no quiere ver el mundo. Sí, tengo una pregunta para ti, Kelsey. ¿Tú crees, como Bach no ve bien, tú crees que Bach ve a Emiko y reconoce que Emiko es súper, súper bonita? Profe, yo creo que el amor de Bach y Emiko es el amor completamente perfecto y realmente no importa si Buck sabe o reconoce que Emiko es tan bonita porque él sabe que ella tiene un espíritu muy bella y ella él está completamente enamorado con ella. Ella realmente está enamorada con él, pero ella no lo recuerda porque tiene mala memoria. Pero todavía es la verdad y siempre será la verdad. Un momento, Obvio. tengo una pregunta. ¿Tú crees que Bach merece? Have you ever heard that word? Merece? Yeah. I feel like I've read it. It's the word merit, but Yeah. M-E-R-E-C-E and C instead of a T. But it's Okay. the word merit means deserve. Okay. Y Kelsey, ¿tú crees que Bach merece a una chica tan bonita como Emiko? Porque Bach, mira, está andando con ropa interior, tiene un bigote grande, un sombrero ridículo y Emiko es súper bonita. No sé si merece una chica como Emiko. Pero, profe, tú debes comprender que Buck realmente es muy, muy, muy guapo. Pero su corazón está roto a causa de amigos saliéndose. Yeah. Saliendo de él. Saliendo de él. Así que él no... how do you say he doesn't care about? No, it's the word important. No le importa. Oh, yeah. No le It's like importa le su gusta. pérdida. Un momento, profe. Tú Tyler. tú dijiste que el sombrero de Buck es ridículo. Un poco. Tengo Yo no de... una sombrero casi Un momento. ¿Es ridículo? Tú oíste ridículo, pero yo dije solamente un poco ridículo. Pero no importa. Profe, es tu nieto.
Es mi sombrero favorito. Un momento. No es Me número 1. gusta tu sombrero, Tyler. Pero es casi el mismo del sombrero de Buck. No. El sombrero mira el color del sombrero de Buck. El color es la cosa importante. El color es muy raro qué? para un sombrero. ¿Por qué es raro? A mí me gusta. Pero el sombrero de Tyler me gusta el color del sombrero de Tyler. Es un sombrero muy bueno. Yo creo que tú estás mintiendo. 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 Sí. Oh, no. Realmente, yo tengo un sombrero similar. ¿Oh, sí? ¿Dónde está? Oh, no sé exactamente dónde está. Conveniente. Yo creo que lo tengo, pero no sé. Ok, todas las personas pueden, un momento, antes de que vayamos. Now there we go, there's subjunctive. Before we leave, vayamos is subjunctive. Un momento. Vayamos a la playa. Un momento. Oh, un momento, clase. Por eso ella le dio dinero. Así que ahora sabemos que él recibió mucho dinero. Y él puede comprar lentes y buscar a Emiko. Oh, un momento. Entonces, Un momento, clase. Cada Perdón. persona tiene 1 minuto y 31 segundos para reaccionar a la información nueva que tenemos. ¿Ok? Ok, Kelsey, ¿tú quieres comenzar? oh sí. Yo estoy tan contenta a causa de esa información, porque ahora Buck tiene el dinero que necesitaba para comprar los lentes nuevos. Y entonces, como Tyler dijo, ahora él puede buscar a Miko y encontrar a ella, y entonces tendrán una relación perfecta, porque él está completamente enamorado con Miko. Aunque ella le salió, todavía está completamente enamorado con ella. Y es perfecto porque ahora Miko recordará a él y ellos podían ser completamente contentos. Y es el Obvio. único. ¿Tú tienes una opinión de la cantidad de dinero que ella Sí. le dio? Creo que es probablemente es 2 millones más o menos. Oh, No es no. mucho, No, pero pero es. le ayudó a cruzar la calle, así que merece mucho. ¿Tú crees que él merece mucho dinero? Él merece mucho más de solamente 2 millones, pero Rosa Rica es una señora que no tiene mucho dinero, así que probablemente será bastante para los lentes. Lo más importante. Qué bueno. Obvio. Exactamente. Ok, ¿qué más quiere hablar? Yo quiero Oh, hablar. Tyler, habla 1 minuto y 30 segundos. Sí, tengo mucha información. Primero, Rosa Rica es muy simpática. Ella quiere que Buck y Emiko tienen una vida
increíble. Entonces ella es muy generosa y el dinero es suficiente a comprar nuevos lentes. Entonces Buck puede buscar a Emiko y los dos pueden vivir en amor y en una Vida cómoda. what does that mean? Comfortable. Cómoda is comfortable. Sí, Tendrán una una vida. vida cómoda con el dinero. Sí. Y es posible que él puede comprar una camisa también. Él necesita. Buena idea, sí. Y él tiene un sombrero muy increíble. Es como mi sombrero. Y el sombrero de Buck es súper increíble. No es ridículo. Es un sombrero fantástico. Y él es un chico increíble. Él, en mi opinión, él es muy, what's the word? Honorable. Honrado. Honrado, sí. Qué bueno, muy bien, excelente. Fantástico. Ok, Lisa, queremos saber lo que tú piensas de todo esto. Ok, Buck es muy, muy feliz porque ahora él tiene mucho dinero de Rosa Rica y es muy generosa de Rosa Rica a darlo el dinero a Buck. Buck puede comprar lentes y ahora Buck tiene lentes y él puede ver mejor. Y Buck buscando por amigo, porque Buck le gusta mucho amigo y Buck buscando por amigo, pero hay un problema ahora porque Buck es buscando por una chica que tiene pelo morado y ahora, amigo, no tienes pelo morado, ella tienes pelo rubio y Buck andando de toda la ciudad y buscando por una chica que tienes pelo morado y no puede verla. Sí. Porque No la reconoce. no lo reconoce. Reconoce is present. No la reconoció is past tense. Okay. Reconocerá su espíritu. Reconocerá su espíritu, correcto. Espera is in the future or espera? Reconocerá is will recognize, yeah. Reconocerá Será, yeah. la espíritu. Sí, es la verdad. Correcto. Un momento, Lisa, tengo una mini pregunta para ti. ¿Tú Sí. crees que Buck tiene esperanza? Have you heard, is that any word? Hope? ¿Tiene esperanza con Emiko? ¿Sí o no? Porque Emiko es súper bonita. ¿Así que tiene esperanza o no? Yo creo que Buck tiene esperanza. Is that I didn't say that right, did You I? said it perfectly. Oh, did I? Okay. Yeah. He has hope with Emiko. Emiko dice que no. Yeah. Pero tú dices que sí. Pero es la clase de español. Es la clase de español. Todo es posible. Todo es posible. Alan, habla. Describe lo que algo del dinero que Buck recibió de Rosa Rica. Queremos saber tu opinión de esto.
Sorry, can you say that again? There's like Jack screaming really loud in the background. Está gritando, Jack. Yeah, I'll come back to you. Let me see if he calms down, and then Amico can go. Amico, habla del dinero que Bach recibió de Rosa Rica. Recibió probablemente $1 dinero, pero él piensa que es mucho porque hay unas es en una grande, I don't know how to say pig. I did say, what did you say? I didn't hear the word. How do you say pig? Oh, toma. Toma, una grande toma. Y me gustó la idea de Lisa porque tengo pelo rubia ahora y él no sé que yo tengo rubia, tengo pelo rubia y en mi opinión necesito mis lentes porque necesito lentes para back. Para No. ver. Oh, para Bach. Sí. Sí. No, para mí que Black no sé que yo eres. Porque y no me gustó Black porque él es muy sucio y ¿Te gusta el sombrero de Bach? no me gustó el sombrero. ¿Te gusta la ropa interior de Bach? No me gustó. No me gustan los pantalones, la camisa, el sombrero. No me gusta nadie de él. ¿Te gusta No. el bigote? ¿Sabes lo que es bigote? No me gustó. Oh, qué bueno, qué interesante. Ok, Alan quiere hablar ahora. Sí. Jack se calmó. No, pero él está en un cuarto diferente. Sí, ok, habla. Ok, yo pienso que Buck es muy simpático y él solo quiere ayudar a Rosa Rica. Como yo. Sí, y él no quiere dinero, solo quiere ser una persona muy simpático, porque un año pasado él robó a alguien y se fue a Prisión. cárcel, Cárcel, sí. y él no quiere ir allí otra vez. Así que él es muy simpático y él está haciendo Actos de servicio. actos de servicio para la comunidad. Y sí, Buck es muy simpático y yo pienso que la sombrero de Buck es bueno. Yo quiero. Un momento, Alan, ¿tú crees que Bach aceptó el dinero o rechazó el dinero de Rosa Rica? Yo creo que él aceptó el dinero y él dio el dinero a alguien que no tiene mucho dinero. Oh, ¿y cuánto dinero le dio ella a él? $25 y 32 centavos. ¿Y cuánto dinero le dio Bach a una persona pobre en la calle? Todo el dinero que Oh. ella le dio. Bach es fantástico entonces, ¿no?
¿Tú crees que Bach tiene un corazón buenísimo? Porque él recibió el dinero y después le dio el dinero a una persona pobre. Es increíble. Okay, most people, how did you like writing? Alan, did you guys like doing that writing? I like it. Ooh, look at Lisa. Sure, I That just took found me out of about my it. comfort zone bad. I found out about it this morning that we were supposed to do it, so it's kind of rushed. Okay, yeah, I think we'll do this on for Wednesdays. I liked hearing what you wrote. I think it's good. So we'll do more storyline tomorrow, and then you can write about the story. Oh, we're not going to do next Wednesday. We're going to do a week from Wednesday. No class next week at all. Prof, See, amico. what time is my afternoon class? It is at 2 o'clock your time. Okay, just 2 o'clock, not 2:30. No, we changed it. We're a little earlier now. Okay. I can't remember who we had to go earlier for. Okay, adios, clase. We'll see you guys tomorrow. Then no class for till 2 weeks. Okay. Okay, adios.